¿Qué vas a hacer? Vamos al estudio de los hechos. Es importante, mis amados hermanos, que entendamos los primeros 5 versículos del libro de los hechos. Porque en el libro de los hechos, en estos primeros 5, oiga bien, versículos, es donde se desarrolla todo el libro de los hechos. Y hoy vamos a ver la parte donde dice que hay pruebas indubitables, pruebas certeras, pruebas que sí existieron. Y lo vamos a ver a través de la Escritura. También vamos a ver que Dios, o sea, Jesús estuvo con sus discípulos, dice, por 40 días. ¿Verdad? ¿Qué les estuvo enseñando en esos 40 días? Les estuvo hablando acerca del reino. Y en el libro de los Hechos, vamos a ver que Dios les dice que les va a mostrar o les va a enseñar a través de la ley de Moisés, que le fue dada en el monte Sinaí, a través de los profetas y a través del libro de los Salmos. Entonces, en la ley, en los profetas y en el libro de los Salmos encontramos, oiga bien, donde Jesús fue manifestado en profecía, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber esto para saber que el propósito de Dios a través del Espíritu Santo en la iglesia es que el reino se siga empujando, se siga llevando ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Así que vamos a Hechos, capítulo número 1, versículos del 1 al 5. Y la palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas que dice, indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Padre, te doy gracias, mi Señor, en esta noche por el privilegio que me das de predicar tu palabra. Espíritu Santo,
me deposito en ti, para que las palabras que salgan de mi interior sean de edificación para tu grey. Y que a esta hora, Señor, podamos recibir la palabra, la instrucción, el buen consejo, que podamos, Dios, meditar en ella y aprender más de las sagradas Escrituras. Ayúdanos, Dios, a tener una mente receptiva para poder asimilar el conocimiento que vamos a adquirir en esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, para que no se nos olvide, recordemos que el libro de los Hechos de los Apóstoles es el puente, dijimos, entre los evangelios y las cartas paulinas. También aprendimos, oiga bien, en el libro de los Hechos, que tiene 28 capítulos, 106 versículos, 1851 palabras en el texto griego, y que cubre un periodo de 30 años con el detalle del nacimiento y la expansión de la iglesia cristiana durante el primer siglo. El libro de los Hechos describe lo que Jesús continuó haciendo y enseñando después de su ascensión mediante el poder del Espíritu Santo de Dios. Recordemos que hemos venido hablando acerca de quién escribió el libro de los Hechos. Y recuérdese que fue escrito por quién, por Lucas. ¿Dirigido a quién? A Teófilo, que significa amante de Dios. Y también hemos visto, oiga bien, que se escribió antes del año 70, ¿verdad? Antes de la destrucción del templo. ¿Quién era Lucas? Era alguien que tenía un grado de estudio más altos que los demás discípulos. Era alguien, oiga bien, que era historiador, y lo podemos ver a través del Evangelio de Lucas, porque él investigó, ¿verdad? ¿A través de quién? A través de los otros evangelios. ¿A través de entrevistar a quién? A Mateo, a Juan y a Marcos. Entonces, Lucas hace una recopilación, oiga bien, del evangelio. Por eso es que está tomado como los evangelios sinópticos. ¿Por qué? Porque ven un evangelio, porque solo hay un evangelio, visto desde 3 puntos, oiga bien, de vista de los discípulos del Señor. También recordar que los protagonistas después del Espíritu Santo en el libro de los Hechos es ¿quién? Es el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Recordemos que el apóstol Pedro fue levantado para llevar el mensaje de salvación a los judíos, ¿verdad? Y el apóstol Pablo fue botado de un caballo, dejándolo ciego por 3 días, para después ir a donde un curtidor, ¿verdad?, para que le recibiese, y ahí fue liberado de esas como escamas que le habían salido, y es donde Dios le llama para llevar el evangelio ¿a quién? A los gentiles, porque recuérdese que en el periodo de la gracia, en el periodo de la iglesia, ya no hay judío, ya no hay gentil, ya no hay griego, sino que todos somos hijos de Dios. También acordarle que Dios dejó instituido en el versículo número 8, ¿verdad?, que es el tema principal del libro de los Hechos. Y les dijo que ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. También aprendimos, ¿verdad?, que Jerusalén es mi casa, que Samaria es mi entorno y que Judea es lo que está un poco más allá, y hasta lo último de la tierra son todas aquellas personas que yo les pueda hablar del evangelio del Señor. Entonces, oiga bien, ya entrando en materia, vamos al versículo número 3. Hoy vamos a leer bastante, hermanos. Vamos a leer esas pruebas indubitables que Lucas dejó escritas, oiga bien, en el libro de los Hechos. Y dice el versículo número 3, a quienes también, que dice, después de haber padecido. ¿Por qué dice después de haber padecido? Cuando se refiere a la palabra padecido, fue su muerte y su resurrección. Se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, o sea, certeras, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino. Entonces, Cristo resucita
y va a dar testimonio al cielo, a su Padre, que ya estaba ejecutado el plan de amor y de misericordia para la humanidad. Inmediatamente, oiga bien, viene Jesús y se le presenta a diferentes personas. Y a la primera persona que se le presenta fue a María Magdalena. ¿Por qué? Muchos se preguntan por qué no se le presentó primero a uno de sus discípulos, sino que escogió una mujer. Porque los discípulos estaban atormentados, hermano. Porque los discípulos estaban escondidos, temerosos de que a ellos les fuera a pasar lo mismo que le había pasado ¿a quién? A Jesús. Pero encontró a una mujer. Vamos a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos del 11 al 16. Juan, capítulo 20, versículos del 11 al 16. La aparición a María Magdalena. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Aquí vemos, oiga bien, la primer prueba de que Jesús resucitó, y después se les presentó ¿a quiénes? A sus discípulos y a personas que habían sido de su entorno. Hoy vamos a la segunda. Vamos a Lucas, capítulo 24, versículo del 13 al 35. Y este es conocido como en el camino a Emaús. Lucas 24, 13 al 35. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedía que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estás tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya está el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado una mujer de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo,
vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? La segunda aparición de Jesús a dos hombres. Camino a Emaús. ¿Se imagina qué tan impactante era para esos hombres ver a Jesús que les hablaba? Muchos dicen: ¿y por qué no le conocían? En unos relatos dice que él mismo les veló para que no le conociesen. Pero muchos, oiga bien, no le conocían porque la imagen que había quedado grabada en su mente y atesorada en su corazón, ¿cuál imagen era? El del Cristo sufrido. Versículo 33. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Ahora, imagínense la carrera que estos dos pegaron para ir donde los discípulos. ¿Ah? ¿Cómo habrán llegado donde los demás? Así como cuando usted llega, hermano, que lo venían taloneando porque lo querían asaltar, va. Y la señora: ¿y qué te pasa? ¿Por qué venís tan cheleo? ¿Ah? Si sos negrito. ¿Ah? Así como yo, que llegó blanco el hermano, ¿verdad? No, hombre, que me salieron unos que hacían de haber llegado estos, admirados de que se habían encontrado con Jesús, al que ellos creían, ¿cómo, hermanos? Creían muerto, y que aún no habían creído las palabras proféticas que él le había dicho, que en tercer día, oiga bien, que iba a destruir el templo y que en 3 días iba a ser reconstruido. No habían creído. Estas son las pruebas indubitables que presenta ¿quién? Lucas en el libro de los Hechos. Vamos a la tercera. Por eso le decía al principio, es bien importante asociar toda la Biblia para poder entender el mensaje de un libro. No podemos pasar por alto esto. Yo lo iba a pasar por alto. Pruebas indubitables, más que vino a la tierra, resucitó y se reunió con sus discípulos. Pero habría que escudriñar la Escritura. ¿Para qué, hermano? Para tener la certeza y la convicción de que esto fue real. Vamos a la número 3. Jesús se le aparece ¿a quiénes? A sus discípulos. Vamos a Lucas 24, del 36 al 49. Si no había leído la Biblia hoy la está leyendo, así que le sacó ventaja, ¿verdad? Si no había leído la Biblia ahora.
Jesús se aparece a sus discípulos, Lucas 24 del 36 al 49. Mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, oiga bien, hermano, espantados y atemorizados, pensaban que veían a un espíritu. ¿Con quién se encontró? Con hombres faltos de fe, como muchos de nosotros. Profesamos ser creyentes, pero no creemos en Jesús, en lo que Él puede hacer. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen en vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos, llenos de gozo, no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo que comer? ¿Qué les quería demostrar ahí, hermano? Cuando les dice, ¿tenés algo que comer? Que estaba vivo, que no era una ilusión, que así como celebró la última cena con ellos, hoy iba a comer con ellos de nuevo. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió, ¿qué dice, hermano? Entonces les abrió, ¿qué? El entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hasta aquí todo iba bien, hermano, porque aquí no había salido a la escena el falto de fe. El que dijo, como usted y yo vemos a veces, va, hasta no ver, no creer. Señor, yo hasta que no vea mi milagro no voy a creer. ¿Cuántos somos así, hermano? Yo voy a creer hasta que tenga las llaves del carro en mi mano, que lo esté arrancando, entonces yo voy a creer que tú me vas a regalar el carro. Señor, hasta que yo tenga las llaves de mi casa, voy a creer que tú me vas a dar una casa. Señor, hasta que no vea a mi esposa doblegada delante de mí, yo voy a creer que tú la puedes cambiar. O viceversa, ¿va? Dije la señora, hasta que no vea doblegado a ese hombre malacate delante de mí, no voy a... No, hermano. Pero, como siempre dije que siempre hay un falto de fe en el hogar, ¿verdad? En este caso, en los discípulos, ¿quién era el falto de fe? Tomás. Por eso, si tiene un hijo, no le ponga Tomás. Si hay algún Tomás que nos está viendo, discúlpeme, hermano. Vamos a la prueba número 4. La incredulidad de Tomás. Juan capítulo 20, versículos del 24 al 29. ¿Está aprendiendo, hermano? Amén. Gloria a Dios. De eso se trata. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos, dice, cuando vino Jesús delante de sus discípulos. No estaba. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo,
si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, ¿qué dice? No creeré. Un incrédulo a la enésima potencia, hermano. ¿Ah? ¿Qué hubiera dicho yo? No, hombre, ustedes me están jugando una broma. ¿Ah? Hijos del diablo, con eso no se juegan, ve. ¿No ven que se han robado el cuerpo? Y ustedes aquí mofándose del Señor. La carne hablando, ¿verdad? No, dijo, es mentira de ustedes. Y oiga la descripción que dice, hasta que meta yo mi dedo. No dijo, yo tengo que verlo, no. Hasta que meta yo mi dedo en sus manos, en ese orificio, hasta que toque la herida de su costado, la cual fue hecha por el soldado romano, entonces yo voy a creer, como nos pasa a muchos de nosotros. No creemos en el poder sobrenatural de Dios. No creo que Dios puede, oiga bien, darme esa petición especial que hay en mi corazón. No creemos. Pero déjeme decirle que Dios tiene la voluntad y la misericordia para obrar en nuestras necesidades. Dios está diciendo, ¿y a qué hora vas a despertar, pues? ¿Y a qué hora vas a creer, pues? ¿Y a qué hora vas a poner tu plena confianza en mí para que la bendición llegue a tu vida? Yo quiero sacarte de ese sufrimiento, pero no me dejas sacarte. Como el hombre aquel que estaba en ese neumático en medio del mar, ¿verdad? Y pasaban barcos y pasaban buques, hasta salió un submarino ahí y le dijo, lo llevo. No, es que estoy esperando al Señor. Y se murió, se lo comió un tiburón, y cuando llegó al cielo le dijo, Señor, ¿y por qué nunca llegaste? ¿Cómo que no llegué? Te mandé un barco, te mandé buques, te mandé hasta submarino, pero no recibiste la ayuda. ¿Cuándo vamos a creer que nuestro socorro sí viene del Señor? Viene de lo alto, versículo 26. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos el incrédulo. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, oiga hermano, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Ahora, ¿qué habrá pensado o habrá dicho Tomás en ese momento? Sí, que son chambrosos ustedes, pa. Le fueron a contar lo que yo dije, porque literalmente llega y le dice, hey, vení para acá vos. Pues toca pues. ¿Qué habrá dicho Tomás? ¿Cómo se habrá sentido, hermano? Avergonzado, hermano. ¿Por qué? Por la incredulidad que mostraba. Y a veces, oiga bien, Dios nos muestra su amor y su misericordia. ¿Por qué? Por la esposa, por el esposo o por los hijos, sabiendo que nosotros somos incrédulos. No creía, vaya y está, ve. No creía que yo podía hacer la obra en ti, vaya y está, ve. Escuché la oración de tu esposo, de tu esposa o de tus hijos, los he ministrado, vaya, crean. Pero Tomás no creía. Entonces, Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros no lo hemos visto, hermano, pero creemos en un Dios que está vivo. Y lo vemos manifestarse de muchas maneras a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestra familia y en nuestra manera de ser. Dios va obrando a través de su Espíritu, y eso es lo que Dios quiere, oiga bien, que como iglesia llevemos el mensaje de salvación, ¿a dónde? Hasta lo último de la tierra. Por eso le he dicho, la iglesia es el capítulo número 29, hermano.
Oiga bien, la historia se sigue escribiendo. La quinta aparición de Jesús tiene lugar en el mar de Galilea, a 100 kilómetros al norte de Jerusalén, donde Jesús realiza uno de sus habituales milagros. Los discípulos habían vuelto a sus actividades habituales y pescaban en el mar de Galilea. Vamos a Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 14. Vamos a la quinta, oiga bien, prueba indubitable de esos 40 días donde Jesús se les apareció ¿a quiénes? A sus discípulos. Esa fue una maestría, oiga bien, intensiva en el reino de los cielos y en la palabra de Dios. Lo que nosotros aprendemos en esta tierra no es nada, hermano, con lo que aprendieron los discípulos. Porque en una parte, si usted fue atento a la lectura, dice, pero todavía no vayáis, porque no están preparados todavía. Porque lo único que he hecho es abrirles el conocimiento, pero falta lo sobrenatural que venga sobre ustedes, el Espíritu Santo de Dios. Juan 21 del 1 al 14. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Didimo, el incrédulo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Muchos teólogos dicen que cuando Pedro les dice, voy a ir a pescar, ¿por qué no se quedaron? Porque tenían miedo, hermanos. ¿Ah? Tenían miedo de quedarse solos y no ya habían creído en que Jesús estaba vivo, pues. Pero tenían miedo. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Y dice que no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenés algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Aquí podemos ver, oiga bien, la actitud diferente de ¿quién? Del apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque en los evangelios, en la pesca milagrosa, ¿qué le dijeron? Hey, si ya le echamos allí, hombre, y no hemos pescado nada. O sea, cálmate pues, o sea, hemos aguantado sol todo el día. Y me imagino que en ese momento la soberbia se le vino a la cabeza, ¿va? No, hombre, sacando las redes, no agarramos, y nos venías a decir que la volvamos a echar. En este pedazo no, hermano. Inmediatamente, ¿qué dice? Las pusieron. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ¿quién es ese discípulo? Juan. Es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distantaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellos y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra
llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: oiga bien, hermano, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Y hoy vamos a la sexta y última aparición. Y esta aparición se produce en el Monte de los Olivos, ubicado en el Valle de Kidrón, al este de Jerusalén. Según Lucas, Jesús llevó a los discípulos de Jerusalén a Betania. Allí habló con los apóstoles. Vamos a Mateo, capítulo 28, versículos del 16 al 20. ¿Se da cuenta, mi amado hermano, que hemos leído estos versículos muchas veces? En su lectura bíblica diaria, en algún sermón de milagro, en alguna enseñanza bíblica, en una enseñanza doctrinal, pero nunca nos imaginamos, oiga bien, que estas eran las pruebas indubitables que Lucas había escrito, ¿dónde? En el libro de los Hechos. Y esto, oiga bien, nos lleva a afirmar que nuestro Redentor está vivo. Vamos a Mateo, del 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero oiga, hermano, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La pregunta es, ¿cuáles cosas les enseñó? Las cosas del reino. ¿Y cuáles eran las cosas del reino? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Eso es lo que les mostró, eso es lo que les enseñó durante 40 días. Entonces, después de conocer las pruebas indubitables, la segunda parte del versículo 3 dice: apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de los cielos. ¿Y cuál es ese reino? Eso está en Lucas 24:44. Lucas 24:44, y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese, oiga bien, que era necesario que todo se cumpliese lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿A dónde le fue dada la ley a Moisés? En el monte Sinaí. ¿En qué parte de los profetas se anuncia la venida del Mesías, la venida de nuestro Salvador? En el profeta Isaías. ¿En cuáles de los capítulos que son mesiánicos de los salmos podemos encontrar la descripción de Jesús? En el Salmo 23, y en este caso el que vamos a ver es el Salmo 22, pero dentro de los salmos hay 12 salmos mesiánicos. Y creo que hay más, pero no están constatados de que sean mesiánicos, pero los historiadores los mencionan. Entonces, vamos primero a ver el Mesías y la ley. Vamos a Deuteronomio, capítulo 18 del 15 al 19.
Y como título, este capítulo tiene: Dios promete un profeta como Moisés. Deuteronomio, capítulo 18, versículos del 15 al 19. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. ¿Quién es ese profeta? No es Isaías. ¿Quién es? Es Jesucristo. Por eso dice ya en el libro de Hebreos, en el capítulo número 1, y habiéndole hablado de muchas maneras, y dice: primero les hablé por Moisés, por los profetas, y ahora yo les hablo, ¿por qué? Como hijo de Dios. Entonces hoy vamos, oiga bien, a ver la parte del Mesías y los profetas. Vamos allá a Isaías, capítulo 53, del 3 al 6. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. De eso les predicó en los 40 días. De la ley, de los profetas y de los salmos. En ese momento, oiga bien, los discípulos no entendían. Antes de la resurrección no entendían, no sabían. Pero en estos 40 días, Dios les abrió, ¿qué dice? El entendimiento. ¿Sabía que a usted y a mí, Dios nos ha abierto el entendimiento? Para que podamos entender el qué, las Sagradas Escrituras. Y vamos a ver el número 3, el Mesías y los Salmos. Y vamos al Salmo, capítulo 22. Ese 22 lo puede leer todo en su casa. Nosotros solo vamos a leer ahorita los versículos del 1 al 2. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. ¿De quién está hablando el rey David aquí? De Jesucristo. ¿Cuándo fueron escritos los salmos? Como en el año 900 o 1000 antes de Cristo. Entonces, oiga bien, Jesús se le mostró a sus discípulos para mostrarles todo lo que tenían que saber acerca del reino. ¿A dónde encontramos estas palabras? ¿Por qué me has abandonado?
Cuando estaba en la cruz, hermano. Y el versículo 2, ¿dónde lo encontramos? En los evangelios. En el huerto de Getsemaní. ¿Le contestó el Señor? No, no le contestó. No le contestó. Pero no lo entendían. No sabían. ¿Por qué? Porque para poder discernir la palabra de Dios, hay que tener al Espíritu Santo de Él en nuestras vidas. Después de haberles hablado de la ley y los profetas y los salmos, que dice, les abrió el entendimiento, y eso está en Lucas 45 y 47. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esas son las pruebas indubitables. Esos son lo que les habló por 40 días antes de que ascendiera a los cielos en medio de ellos. Versículos 4 y 5 para ahí quedarnos. Y estando juntos les mandó que no se fueren de Jerusalén, sino que se esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así es que, mis amados hermanos, recordemos que la historia de la iglesia se sigue escribiendo y usted y yo somos parte de ella. Dele un buen aplauso al Señor en esta noche. Padre, te damos gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, por un estudio bíblico más en el libro de los Hechos. Oramos, Dios, para que este conocimiento pueda quedar guardado, atesorado en nuestra mente y en nuestro corazón. Sabiendo, Señor, que sobre nosotros ha venido de lo alto del cielo el Espíritu Santo de Dios, el cual nos ha dado un bautismo en el Espíritu, el cual nos ha dado poder sobre las cosas. Ayúdanos, Dios, a creer fielmente en tu palabra, a no desviarnos ni a la izquierda ni a la derecha, y a saber que tú estás en control de todo. Ahora, mi amigo y hermano, si usted está viendo esta transmisión y en su casa hay alguien que nunca ha recibido a Jesús como su Salvador personal, hay alguien que está viciado con los placeres de la carne, hay alguien que necesita ayuda, que tiene el deseo, la convicción de querer ser alguien diferente, hoy quiero invitarle a que pueda recibir a Jesús como su Salvador personal, repitiendo esta oración. Reciba a Jesús como su Salvador personal. Hágalo hoy mismo. Invóquele de esta manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si usted hizo esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Hoy quiero invitarle a que busque una iglesia local, que busque al pastor, que le pida que le hable más de la salvación y que usted quiere hacer profesión pública de fe. Si usted está en la zona de Santa Tecla, puede acercarse a nuestra iglesia. Estamos en Colonia Las Palmeras, estamos al final de la 10ª Avenida Norte, en el pasaje 30, en Santa Tecla. Y si tiene una Biblia en casa, abre el Evangelio de Juan, el Evangelio del amor, el Verbo se hizo carne. Señor, te damos gracias por esta noche. Gracias, Dios, por cada uno de los milagros que tú has obrado en la vida de cada uno de nosotros. Señor, oramos para que así como nos trajiste con bien, nos haga retornar con bien a nuestro lugar de destino. Señor, que lo que resta de la semana podamos vivirlo
en victoria caminando de tu mano. Que seas tú, Señor, obrando en nuestras necesidades. Que nos sigas, Dios, guardando del COVID-19. Y que seas tú glorificándote todos los días en nuestro caminar. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un buen aplauso al Señor. Gloria al Rey. Dios me los bendiga y nos vemos el domingo a las 10 de la mañana con la tercera enseñanza de los inquebrantables. Bendiciones para todos. ¿No estaba haciendo frío?